Buenas tardes y llegamos a la conclusión de este breve curso de introducción a la teología hemos recorrido varios temas, mucha historia y hoy vamos no a una nueva presentación, sino que yo voy a tratar de responder preguntas que se me han enviado, etcétera, y no voy a usar los nombres de quienes las enviaron, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Y una vez que termine, que son como 5 o 6 preguntas nada más, lo que voy a hacer es que entonces quienes están presentes y televidentes puedan enviar sus propias preguntas. ¿Okay? Entonces, una pregunta. Suponiendo que Dios revela su verdad a los seres humanos, no hay peligro de caer en relativismo. Y dado el contexto de la pregunta, yo supongo que tiene que ver con una explicación que yo di de que solamente Dios conoce la verdad absoluta, que nosotros somos criaturas y por eso estamos siempre limitados a entender como humanos. Si nosotros pudiéramos entender absolutamente, estaríamos diciendo que nosotros somos dioses. Y creo que Dios no nos hizo para ser dioses, sino que nos hizo para ser criaturas humanas. Y que eso es perfectamente maravilloso. Yo no tengo que estar en competencia con Dios. Nosotros somos humanos, somos criaturas, y nuestra experiencia y nuestro conocimiento es el conocimiento y la experiencia de seres humanos. Por lo tanto, siempre limitado. Si no fuera limitado, sería divino. Y nosotros no tenemos la capacidad de saber o conocer como si fuéramos divinos. Nuestra experiencia y nuestro conocimiento siempre es limitado, por más bello y maravilloso y verdadero que sea. Pero es verdadero en la medida que un ser humano puede entender lo verdadero humanamente. Yo no lo puedo entender divinamente, que sería el conocimiento absoluto. Todo conocimiento humano, incluido el conocimiento que tenemos de Dios y lo que Dios ha dicho, etcétera, no es algo que nosotros podamos entender como Dios lo entiende. Cuando Dios entiende qué significa hacerse humano, la segunda persona de la Trinidad, hacerse humano, Dios lo entiende desde una perspectiva que nosotros no lo podemos entender. Cuando Dios dice de que X, Y o Z, Dios lo entiende a la manera que Dios lo puede entender, pero no a la manera que yo o cualquiera de nosotros podemos entender. Y eso a mí me parece que es muy saludable en teología y muy saludable en religión, porque es la bofetada que nos hace poner los pies en la tierra y darnos cuenta que somos de la tierra, no de otra parte. Y nos invita, por no decir evita, que nos declaremos en idolatría de nosotros. Es que somos tan maravillosos. Ay, por favor. Evitar la autoidolatría requiere que se admita que nada humano es absoluto. Absoluto, solo Dios. Y eso no conlleva a relativismo. Reconocer que yo no lo puedo saber todo, que yo nada más que puedo saber desde la perspectiva humana, por más maravillosa que sea, pero es una perspectiva de criatura limitada. Eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Que nosotros afirmemos que Dios reveló X, Y o Z no hace que nosotros dejemos de entender y afirmar como seres humanos. Dios nunca está limitado, pero nosotros siempre. Y eso es algo que uno saludablemente debe recordar. Todo lo que creemos y todas las doctrinas tienen historia.
Si uno se pone a estudiar la historia de las doctrinas, el desarrollo de las doctrinas, hay toda una rama de la teología que es el desarrollo de las doctrinas. Si uno se pone a buscar de dónde viene el montón de ideas, uno se da cuenta que tienen historia. Eso no es ningún problema. Lo que sería un problema es creer que porque Dios está por detrás de esas doctrinas cayeron prefabricadas desde el cielo. No, eso es para películas para niños, pero no para adultos. Son expresiones limitadas de lo que nosotros podemos entender. Eso no quiere decir que sean falsas. Lo único que quiere decir es que son limitadas según lo que nosotros podemos entender. ¿Okay? Otra pregunta. Si la misión de la iglesia requiere servicio y solidaridad con los pobres, y uno mira la realidad, que parece decir lo contrario tantas veces. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es que la iglesia perdió el compromiso con los pobres? Interesante pregunta, pero el problema está en la definición de la palabra iglesia. La iglesia, y yo lo he repetido aquí varias veces, la iglesia no es el clero ni las instituciones que dirige el clero. El clero es parte de la iglesia no porque están ordenados, sino porque están bautizados. Y por lo tanto, quien está bautizado es miembro de la iglesia. La iglesia es el pueblo. Y si contáramos nosotros cabezas de todos los millones que dicen ser cristianos y bautizados, etc., no nos sorprenda que la inmensa mayoría son gente pobre. La inmensa mayoría son gente pobre. Y esto no es ninguna exageración. La mayoría del cristianismo está en África, en América Latina, en Asia y entre minorías en Estados Unidos. Ya no es la gran mayoría europea o blanco descendiente aquí en Estados Unidos. Eso tal vez fue, pero ya no es. Pero si nos ponemos a contar cabezas, y hay que recordar que la mayoría de Europa no era nada desarrollada ni nada de eso hacia principios del siglo XIX, pero tampoco se crean que los europeos cayeron del cielo. Entonces, si uno ve la historia de la iglesia o de las iglesias, de lo que forman el catolicismo occidental, uno se da cuenta de que la mayoría de la gente es gente trabajadora, que tiene que trabajar mucho para mantener a su familia, que tiene que trabajar mucho para cuidar de los abuelitos, que tiene que trabajar mucho para poder cuidar de los vecinos y mantener la comunidad, etcétera, etcétera. Los pobres están cuidando de los pobres. Los pobres están cuidando de los pobres. Lo que pasa es que a veces falta un poco de lo que podríamos llamar el activismo político y social, y las palabras y eso, pero el que una persona tenga que levantarse muy temprano en la mañana, irse a trabajar en un campo, recogiendo la comida, y aquí en California es el pan nuestro de cada día, con los pobres. Son los que van a trabajar en los campos. Campesinos que recogen la comida que nosotros nos comemos y que lo tienen que hacer mañana, tarde y noche, con fuegos como hay ahora, con lluvias, con terremotos, con lo que sea. Y se les paga salarios que son de que apenas si pueden alimentar a sus familias. Pero lo hacen. Eso no lo hacen porque yo me siento muy bien pasando hambre. Nadie le va a decir eso. Lo hacen por el sentido de responsabilidad. Entonces, quizás no sepan cómo articular eso en palabras de activismo político y social, pero lo están viviendo. Lo que estoy diciendo es que si miramos quién es la iglesia nunca se ha olvidado de sí misma, porque la mayoría de la iglesia son los pobres. El problema es que quienes tienen los micrófonos en la iglesia o en las iglesias, quienes tienen los micrófonos
y quienes pagan las cuentas de quienes tienen los micrófonos, esos son los que a veces se olvidan que ellos no son la mayoría de la iglesia. Entonces, a esos hay que recordarle, déjese de soñar en pajaritos volando. Los miembros de la iglesia en todas las generaciones sí se han envuelto, hay miembros de la iglesia que se han envuelto en activismo político y social en nombre de su fe religiosa. Eso es cierto. Ojalá fueran más, pero decir que no hay compromiso con los pobres, en el momento que usted recuerda quiénes son los miembros de la iglesia, en ese momento decirle a los trabajadores agrícolas, decirle a la gente que trabaja en fábricas o limpiando casas o limpiando calles, la mayoría, decirle, no, eso no tiene nada que ver con ayudar a los pobres. ¿Y quién le está dando de comer a las familias de esa gente que se sacrifica tanto? Y a los hijos, etc. Ellos. Recuerden siempre de que en el cristianismo más pesa el actuar que el hablar. Y eso es muy importante recordar. Tercera pregunta. Si pensamos a Dios como masculino, cuando Dios no tiene ni sexo ni género, entonces ¿el machismo siempre ha existido? Muy buena pregunta. En algunas culturas no europeas, se saben, los antropólogos nos dicen y los etnólogos nos dicen que el poder social y cultural ha estado en algunas culturas no europeas en manos de las mujeres. Lo que sí es cierto es que en las culturas europeas y también muchísimas no europeas, el poder ha estado en manos de los hombres. Y toda cultura tiene religión. Y toda religión históricamente, y toda religión va a reflejar lo que esas culturas creen que es lo evidente. Luego, las religiones las culturas que tienen el supuesto de que el poder está en manos de los hombres, porque son los que deben dirigir, etcétera, etcétera, puede poner las manos en el fuego. El Dios máximo de esa cultura, sea uno o sea el que sea, el Dios máximo de esa cultura va a ser masculino. Luego, ha habido machismo desde siempre, sí, pero el referirse a Dios en lo masculino viene porque los hombres se apoderaron del poder. Y no es porque Dios sea masculino que entonces los hombres empezaron a tener poder. Eso quisieran que creyéramos. Pero históricamente, ¿quién vino primero? ¿El huevo o la gallina? Vino primero el agarrar el poder y después proyectar ese poder como si es evidente que si Dios es poderoso, si Dios es esto, Dios tiene que ser muy masculino. ¿Qué le pasaría al Dios cristiano si dejáramos de hablar de Dios usando las categorías de poder? El todopoderoso, el omnipotente, las categorías de poder. ¿Sería otro Dios? Porque se nos olvida que Dios se autodefine como Dios es amor. Luego, Dios tiene todo el poder que el amor puede tener, pero no puede tener todo el poder que la maldad puede tener. Dios puede tener y tiene todo el poder que el amor tiene. Y es todopoderoso en la medida que el amor puede. Pero si algo el amor no puede, eso no es de Dios. Dios no tiene ese poder. Piensen en eso. Las religiones abrahámicas, las que dicen que vienen de
del patriarca Abraham, el judaísmo, el cristianismo y el islam, evidentemente están proyectando su mentalidad masculina hacia Dios. ¿Okay? Pero en el cristianismo está eso de que Dios no tiene todo poder, tiene el poder que el amor puede tener. Y si el amor no puede tener ese poder, Dios no lo tiene. Que eso es muy subversivo, por así decir, de el suponer de que Dios lo puede todo. Dios puede todo lo que puede el amor. Es algo históricamente reciente que se critique al machismo en el mundo religioso, pero se está criticando, gracias a Dios. Otra pregunta. Si confiamos que Cristo dijo la verdad, entonces debemos creer que lo que dice la Iglesia es la verdad de Cristo. Bueno, de nuevo vuelvo a ¿y quién es la Iglesia? La Iglesia no es el clero ni las instituciones dirigidas por el clero. La Iglesia es el pueblo. Y también debemos recordar que la Iglesia no tiene autoridad ninguna para inventar ni para explicar el cristianismo como le dé la gana. Hay límites. El Nuevo Testamento obliga a la Iglesia, le pone límites a lo que puede decir y le da testimonio de cuál fue el mensaje de Cristo y cómo lo vivió. Pero como aprendimos cuando vimos el Nuevo Testamento y cómo leer la Biblia, para entender el Nuevo Testamento tenemos que ponernos nosotros a entenderlo con los pies en la historia, con conocimiento de idiomas y de modismos, etcétera, etcétera. Porque una palabra aparezca en un diccionario, eso no quiere decir que en el uso diario de la gente se use así. Yo creo que yo les puse el ejemplo que yo he usado en la universidad con mis estudiantes muchas veces. La expresión por si las moscas, traducidas al inglés, según las palabras que están en el diccionario, for if the flies, no, eso no es lo que significa. Significa por si acaso. Pero si usted no sabe eso, y usted está leyendo un documento escrito hace 2000 años, la ignorancia convence a veces mucho más que el trabajo duro. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús de Nazaret fue un campesino sin tierra, que enseñó que Dios estaba transformando ya este mundo para convertirlo en un mundo según su voluntad. Y que todo lo que dijo y todo lo que hizo Jesús no fue sino una explicación o una aplicación de su mensaje central, de que el reino de Dios ya está comenzando aquí en esta tierra. Por eso lo mataron y por eso Dios lo resucitó. Nada ni nadie en la iglesia puede cambiar el mensaje central de Jesucristo. Nada ni nadie en la iglesia puede, creyendo que está haciendo lo correcto, si sabe que está prostituyéndose a otra cosa, pero sabiendo o creyendo que está haciendo lo correcto, nadie puede decir que ese no fue el mensaje central de Jesucristo. El problema es que la ignorancia, de hecho, para mucha gente les ha hecho que como que ese fue el mensaje central de Jesucristo. Yo había oído que era irse al cielo y salvar nuestras almas. Como ya yo expliqué en el curso, un judío de Galilea en tiempos de Jesús, si hubieran dicho almas, le hubieran mirado y decir que has estado fumando, por favor. Y si le dicen que te vas al cielo, eso es una ofensa tremenda a Dios, porque cielo era un modo muy respetuoso de referirse a Dios. Luego el reino de los cielos, eso es el reino de Dios, porque por respeto a Dios no se refería uno a Dios, sino al cielo.
A mí me parece que uno tiene que recordar cómo fue que entraron algunas doctrinas y cómo, porque no nos pusimos a leer el Nuevo Testamento con conocimiento de causa, hemos llegado a conclusiones que no van por donde iría Cristo. Otra pregunta, ¿qué efecto han tenido las enseñanzas comunes de las iglesias? ¿Qué efecto han tenido sobre las enseñanzas comunes de las iglesias? Las teologías feministas, negras, latinas, indígenas, de la liberación, interculturales, etcétera. Todo ese grupo de teologías que vimos en la clase pasada. Pues las teologías feministas y mujeristas y womanist, etcétera, han tenido impacto en las iglesias del catolicismo occidental. La deán de la catedral es una mujer. Entonces, es evidente que sí ha habido impacto. ¿Que ha habido todo el impacto que haría falta? No. Todavía no estamos nosotros en el paraíso. Pero sí ha habido impacto, sí se ha caminado positivamente. Las teologías de la liberación han tenido un gran impacto también en el activismo político y social del catolicismo occidental que uno ve en América Latina y en otras poblaciones del tercer mundo. La teología latina en Estados Unidos, que es la más reciente en creación, ya está dando fruto entre las comunidades latinas de Estados Unidos. Y ya están empezando a impactar a sus respectivas iglesias. Las teologías queer están abriendo espacios de comprensión, de solidaridad y de defensa de las comunidades LGBT en el catolicismo occidental, aunque todavía queda mucho por caminar para acabar con la desigualdad y la discriminación, aunque esto mismo se podría decir de las demás teologías. Todavía queda mucho para acabar con la desigualdad de género, queda mucho por la desigualdad racial, etcétera, etcétera. Si usted vive en Estados Unidos, por ejemplo, es imposible que no se dé cuenta de la crisis racial en que se está viviendo. ¿Okay? Sexta pregunta. ¿Cuáles son las ausencias o los silencios que hoy hay en la teología? Pues depende de quiénes sean los teólogos. Uno de mis estudiantes, que sea teólogo, no es un servidor que podría ser su papá o su abuelo. Luego depende de la generación del teólogo, de los teólogos y de los contextos. Teólogos de minorías o que sean mujeres o que sean inmigrantes, etcétera, etcétera, van a tener un ángulo de conciencia que una persona que jamás en su vida ha pensado que tiene un montón de privilegios nada más que por el color de su piel, esa persona quizás pues ni se da cuenta. Depende de las generaciones y de los contextos. Cuántas ausencias y cuántos silencios hay depende con quién usted esté tratando. Todavía es demasiado frecuente en teología suponer que lo eurocéntrico es lo típico. Una persona que me está oyendo me manda una pregunta diciendo, ¿y por qué no mencionó y me da una lista de teólogos europeos? Y digo yo, y todos muy importantes, ciertamente, pero quizás ni se dio cuenta de que los teólogos importantes, o casualidad, son todos europeos. Entonces, y no lo digo como crítica, sino que a mí me educaron también leyendo a esa gente. Es demasiado frecuente todavía en teología que supongamos que lo eurocéntrico es lo típico, que es el modelo a seguir en temas y en métodos, etc.
Y aunque lo blanco ya no sea tan descarado, sigue estando ahí como una supuesta base. Si usted piensa en los teólogos, usted va a pensar casi siempre en una mayoría blanca, a pesar de que la mayoría de los cristianos no lo son. Lo cual le dice que en teología están educando a qué grupo más que a otro. ¿Quién tiene acceso más a la formación doctoral en teología que otros? Etcétera, etcétera. Todavía hay cuestiones de orientación sexual, de machismo institucional, de racismo disimulado o no disimulado, de marginación continuada de los más pobres. Todo eso todavía es un dolor de cabeza en el mundo y para las iglesias. Pero todavía en teología nos encanta hablar de cómo será la justificación y la escatología. Y qué bueno, y hay que pensarlo también, pero hay que pensarlo desde ángulos, desde realidades. La teología no se escribe en las nubes. Hay veces que no queremos ver y no queremos entablar, porque es más fácil pretender ser ciego. Yo recomendaría que si quieren leer teología, vayan a algunas obras claves de algunos autores claves, o vayan a introducciones a la teología. Y no hay ninguna vergüenza cuando uno está leyendo teología y encuentra un párrafo o unas palabras que uno dice, ¿y esto qué es? Pues mire, para eso existen los diccionarios. Pero en segundo lugar, nadie nació sabiendo, todos tuvimos que aprender la terminología técnica. Y yo no sé la terminología técnica que podría usar, qué sé yo, un biólogo sabe Dios qué limitación, qué concentración. Pero eso no quiere decir que no lo pueda aprender. Entonces nadie nace sabiendo teología, yo también la tuve que aprender. En español, yo diría, por ejemplo, que sería bueno que uno tuviera, y estoy hablando en español no porque crea que nadie puede leer inglés, si puede leer inglés mejor, porque ya está leyendo 2 idiomas, y si puede leer francés mejor, porque ya está leyendo 3, etc. Pero si lo que prefiere es leer en español, yo le diría que se lance por lo mejor. Ejemplo, hay que leerse en español a Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación. En español hay que leerse la traducción del libro de Elizabeth Johnson, La búsqueda del Dios vivo. Hay que leerse la traducción del portugués de Leonardo Boff, Gracia y experiencia humana. Hay que leer también traducido del portugués de María Clara Bingemer, El misterio y el mundo. Hay que leerse de Juan Luis II, Teología abierta para el laico adulto. Esa es una maravillosa introducción a la teología. Son 5 tomos, pero en 5 tomos usted cubre todo lo más básico. Por favor, el 5. En 5 volúmenes. Sí. ¿Qué es el 15? No, son de Juan Luis II, La teología abierta para el laico adulto, que son 5 tomos. Okay. Oh. Ese libro, esa obra, son 5 volúmenes, 5 tomos. ¿Okay? Pero cubre toda la teología y está hablándole a laicos educados, en el sentido de que quieren pensar con él, pero que no tienen intención de ser especialistas en Biblia o especialistas en teología o lo que sea. Entonces, otro que es fundamental, traducido del alemán, de Karl Rahner, Curso Fundamental sobre la Fe. También traducido del alemán, Wolfhard Tannenberg, La revelación como historia.
no están traducidos al español, y por eso no los he mencionado, las obras de Emily Towns, que son en ética cristiana, en teología moral se diría también, en ética cristiana son fundamentales. Lo que es más, mis libros, ninguno está traducido al español. La teología latina es prácticamente toda en inglés. Está la colección de historia del pensamiento cristiano de Justo González, que es una introducción para laicos también, pero eso no es frecuente en teología latina. ¿Por qué? Porque dada la reacción en contra de cómo nos van a decir a nosotros que ustedes saben tanta teología como nosotros, la única manera de restregarle en la cara que sí sabemos es publicar en inglés. Entonces, pues, uno hace lo que uno puede. Y hay mucho más. Si a ustedes les interesa, es mandarme un correo electrónico y con mucho gusto yo les mando una lista. ¿Okay? Y ahí terminan las preguntas y mis respuestas. Así que ahora nos queda media hora. Ustedes dirán si tienen otras preguntas. Sí, yo tengo una pregunta, profesor. Dígame. Un tema que no hablamos, que no cubrimos fue algo referente a las cruzadas. ¿A la qué? Cruzadas. Y como sabemos fue una época muy violenta, hubieron muchos muertos y sabemos que Dios es amor y que Dios no quiere eso. ¿Y cómo es que se explica lo que pasó? Y desde el punto de vista teológico, ¿cómo se explica? Bueno, las cruzadas tienen de teología lo que tengo yo de chino. Nada. Se usaron argumentos religiosos, pero usar argumentos religiosos no quiere decir que se esté usando teología. Porque la teología requiere pensar y el argumento religioso a veces se burla del pensamiento. No hay más que darse cuenta de que hoy en día en un montón de países de América Latina y lo mismo en Estados Unidos, están usando argumentos religiosos, palabrería religiosa, etcétera, etcétera, para decir apoya tal partido, apoya tal político, etcétera. Pero las políticas de esos políticos y de esos partidos están contrarias casi 100% a lo que diría el Evangelio. Entonces, el usar un argumento religioso no quiere decir que se esté haciendo más que propaganda religiosa. Ahora, de vuelta a las cruzadas. El mundo medieval en que sucede es un mundo en donde no podían entender cómo Dios podía haber permitido que los musulmanes, esos infieles, pudieran haberse apoderado de Tierra Santa y del Santo Sepulcro, sobre todo el Santo Sepulcro, etcétera, en donde estuvo enterrado Cristo, etcétera, etcétera. Luego, era como qué barbaridad, y sobre todo qué barbaridad para Europa cristiana, cuando el mundo musulmán se había convertido en el gran poder militar, intelectual, religioso, etcétera, etcétera. Luego era, ¿cómo es posible que nosotros no seamos los mejores? Pues porque los musulmanes eran mejores. Eso no quiere decir que su religión no sea buena o mala. No estamos hablando de religión. Esto todo fue un pleito entre quién es el macho más macho. Entonces, pon a jugar todo eso, Marta, y pon a ver cómo funciona el machismo. Y tú vas a ver que quiénes son las víctimas del machismo. Las mujeres y los niños y los homosexuales. Porque los hombres se dan de puñetazos, pero quienes son las víctimas son las mujeres, los niños y los homosexuales.
Entonces, ¿para qué? A ver quién es el macho más macho, ¿no? Pues los europeos y los árabes diciendo, no, que nosotros somos los que tenemos la razón, nosotros somos los que más podemos, nosotros. Y al final de cuentas, lo que hicieron fue tener un montón de guerras, se mataron mutuamente muchísimo, acabaron no conquistando, excepto por unos pocos años, no conquistaron Tierra Santa. Y lo que hicieron fue traer la peste bubónica y traer un montón de desgracias a Europa. Pero se sintieron tan machos y tan buenos cristianos que vamos a morir por Cristo. Pero si Cristo no te dijo que fueras a morir allí, te dijo que dieras de beber al sediento y de comer al hambriento. Entonces, eso fue pura propaganda religiosa, usando la religión, las dos religiones, el Islam y el cristianismo, usando las dos religiones para ver cuál de los dos grupos era el que iba a mandar. Y los dos perdieron. Eso explica lo de la propaganda cuando decían que se ganarían el cielo, ¿verdad? Que se iban y peleaban. Sí, si usted moría por reconquistar el Santo Sepulcro, usted se iba al cielo. Lo que pasa es de que, de nuevo, acuérdense cuando yo expliqué cómo y por qué entró eso de las almas y el cielo al cristianismo. Eso es generaciones después de Cristo. Eso no fue el mensaje del cristianismo. Pero esta gente se creyeron el cuento de que Cristo había dicho eso. Hoy en día ningún especialista en Biblia va a dejarle pasar tal cosa. Se le van a reír en la cara. Eso no es. Muchas gracias. Okay. Yo tengo un par de preguntas. Adelante. La primera, si existe una conversación o diálogo entre las diferentes teologías, ¿existe alguna tendencia a unificar todas las teologías? A unificar no. Lo que hay es, sobre todo a partir de finales del siglo XIX, una creciente conversación ecuménica. Entonces, por eso, para nosotros que somos miembros de algunas de las iglesias del catolicismo occidental, el catolicismo occidental existe como una corriente, una tradición, pero no es una iglesia. Está la comunión romana, la comunión anglicana, la comunión veterocatólica, los luteranos, pero hoy en día nos podemos sentar a conversar. Y uno se siente en casa. No siente que lo están atacando, ni que uno tiene que atacar, ni nada. Evidentemente, hace 3 siglos eso no era el caso. Pero hoy en día la gente se ha dado cuenta de que a veces nos hemos peleado por cosas que hoy uno dice, ¿y cómo fue eso? Como el caso que puse yo de la declaración conjunta entre la Federación Mundial Luterana y el Vaticano. Firman en el año 99, creo que fue, firman una declaración de que ellos, ambos, luteranos y católicos, siempre han creído lo mismo sobre la fe, la gracia y la justificación. Y la gente que se mataron mutuamente porque decían que el otro era el hereje. ¿No? Ya los muertos están, ¿verdad? Pero es que uno tiene que darse cuenta de que a veces, porque no entendemos algo, eso no quiere decir que el otro lo dijo, sino que yo entendí tal cosa. De vuelta a lo que dije yo al principio de esta tarde. Nosotros entendemos como humanos y por lo tanto siempre limitadamente. Entonces, si yo creo que tú dijiste tal cosa, porque yo lo creo, tú tienes que haberlo dicho. Ay, por Dios, ¿te estoy convirtiendo en qué? ¿Y me estoy convirtiendo en qué?
Luego uno tiene que tener el sentido de, si no entendí o creo que malentendí, déjame preguntar, déjame buscar con, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, hoy en día las conversaciones ecuménicas no son principalmente tratando de unificar instituciones, sino es tratando de que la gente descubra que el otro, la otra, también es como yo. Porque sin ese descubrimiento no se va a dar un paso en que un día tengamos nosotros las mismas parroquias. Gracias. Okay. Gracias, Fernando. Una pregunta sobre, en este caso, me está sonando un poco también, hablamos de ecumenismo a diálogo. Hay una experiencia que yo considero como utópica, que es la experiencia Salvador, sube el volumen un poquito. a nivel litúrgico. Salvador, Siempre, puedes subir el volumen. ¿Ahora? El micrófono sube y baje. Baja. ¿Ahora? ¿Ahora sí? A ver, sigue hablando, sigue hablando. Que, bueno, que yo considero que siguiendo la línea, el diálogo es importante en esto de comunión entre las diferentes confesiones y ideologías, pero considero como utopía el elemento del diálogo cuando se llega al tema litúrgico, sacramental. Siempre ha habido como algo que un paso que no puede llegar de postas y queda como siempre no logró o no, Salvador, como asigura pendiente. que yo no conseguí oír la palabra que tú usaste cuando llegamos a la... y ahí se nubló la palabra y yo no pude entender. Llegamos a un momento en el cual hay un tema como que quedó pendiente, sacramental. Por ejemplo, la Eucaristía. ¿Cómo se entiende? Por ejemplo, tenemos en el tema más que la división, o más que quizás la interpretación dogmática que tiene la Iglesia Católica en contraste con todas las demás denominaciones de corte protestante, reformada, nosotros los anglicanos más, porque, por ejemplo, todas las denominaciones, a excepción de los católicos, permiten comunión a cualquier cristiano en comunión con Cristo. Sin embargo, cualquier denominación no católica humana se acerca a una iglesia católica y cuando llega el momento del sacramento eucarístico, probablemente de la comunión, no se comprende que cualquier cristiano de cualquier denominación se acerque a la comunión. Queda como el tema utópico. Mira, ahí entran en ese punto de quién se puede acercar al sacramento de la Eucaristía y recibir la comunión, no solamente participar en la Eucaristía, sino recibir la comunión. Ahí entran no solamente temas teológicos, sino también entran temas canónicos. Entonces, cuando uno define que alguien ha sido ordenado cuando se hizo un cierto gesto, tú estás arriesgando que si tú encontraste a alguien en los 3 primeros siglos de la iglesia a quien no se le hizo ese gesto, vas a tener 2000 años de sucesores que son inválidos. Entonces, ese argumento es, por lo menos en teología romana, está tan gastado que eso no es que no haya sucesores de apóstoles, no haya obispos, no es que el gesto de poner las manos en la cabeza sea el modo normal, pero poner las manos en la cabeza no es absolutamente lo único que se hacía en la Iglesia Apostólica. Y por lo tanto, la sucesión en el ministerio de los apóstoles es más importante que la sucesión o repetición en un gesto.
Pero vaya usted a decirle a los canonistas. Entre teólogos uno se puede entender, pero a veces con dificultad, pero se puede. Pero vaya usted a decirle a los canonistas. No, es que los cánones siempre han dicho, los cánones no son revelación de Dios. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que si dejamos los cánones a un lado por el momento, yo no veo qué argumento entre anglicanos y católicos romanos pueden usarse para impedirse mutuamente el recibir la comunión. Una vez que lo canónico lo ponemos a un lado, eso por un lado. Por otro lado, hay ahí todo un montón de razones humanas de que si yo empiezo a ceder en esto, me las van a cobrar en aquello y voy entonces a perder en aquello. Luego, todas esas situaciones políticas de poder humano que a veces no queremos reconocer porque nos da vergüenza reconocer que las iglesias puedan tener ese tipo de politiquería. Ah, pues sí la tienen, sí. Y no hay una excepción a la regla, etcétera, etcétera. No sé si estás escuchando lo que te estoy diciendo. Si nos ponemos a ver las cosas históricamente, sin tratar de probar que alguien estuvo en lo bueno o en lo malo, si vemos las cosas históricamente, si vemos la teología bien, si tratamos de acordarnos que somos cristianos, etcétera, etcétera. Los cánones no es que desaparezcan, pero empiezan a bajar de importancia dramáticamente. Y una vez que los cánones han bajado en importancia dramáticamente, las cosas empiezan a cambiar. Una vez que yo creo que... ¿De qué parte de la isla eres tú? De Cienfuegos. De Cienfuegos. Suroeste. Yo soy de Santiago de Cuba, del otro extremo. Una vez que yo empiece con la tontería entre habaneros y santiagueros, que ha sido tradicional en la historia de Cuba. La Habana está en un extremo de la isla y Santiago de Cuba en el otro extremo. De ponerse a decir boberías, y por no decir peor, entre los dos. ¿Y qué ganaron con eso? Excepto, oh, yo me siento así, de vuelta a las cruzadas. No, es que yo me siento tan poderoso, tan macho, tan... Ay, por Dios. Luego, a veces los cristianos tenemos tanta necesidad de que nos den 4 bofetadas y nos recuerden qué cosa es lo que es importante en la vida, como cualquier otro. Y nos hemos prestado a yo no sé a cuántas tonterías, por no decir barbaridades. Gracias, Orlando. No, yo no he checado si hay en chat alguna... No hay preguntas en Facebook Live. Guillermo, ¿tienes otra pregunta? Sí. Adelante. Sí. Adelante. Se me ocurre preguntar sobre santidad y milagros desde el punto de vista teológico. ¿Cómo se puede conceptualizar o cómo se ven los milagros? Porque anteriormente mencionó el profesor Orlando qué tan limitados somos como humanos, pero ¿dónde dejamos los milagros? Como seres humanos, si llegamos a ser santos, por decirlo así. O sea, ¿es posible que una persona tenga el poder de hacer un milagro? ¿Es Dios el que está actuando? Ahí estás confundiendo
teología con cánones otra vez. Otro caso de lo que estábamos hablando. La canonización de alguien no lo hace santo. Reconoce que siempre lo fue. Lo es ponerlo en la lista canónica de santos. De ahí viene la canonización. Pero no es declarar a esa persona de que a partir de hoy es santo. No, a partir de hoy está en la lista de los santos reconocidos. Pero esta persona, su santidad era su vida. Eso no. Y la santidad es vivir, la definición más común es vivir la vida de la gracia de Dios al grado heroico. ¿Okay? Luego, no es vivir mis talentos al grado heroico, es vivir la vida de la gracia de Dios al grado heroico. Que se exprese a través de mis talentos o de lo que sea, eso es irrelevante. ¿Okay? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en el proceso de canonización, que es lo que yo estoy oyendo que tú estás preguntando, en el proceso de canonización se ha dicho que para que a alguien lo coloquen en esa lista oficial de quienes son reconocidos como santos, tienen que haberse hecho X número de milagros, 2, lo que es más. Entonces, pero no es la persona, el muerto que lo está haciendo. Luego, acuérdate que no es el vivo el que hace el milagro, sino el muerto el que consigue el milagro porque un vivo se lo ha pedido. De eso estamos hablando. Porque a ti no te pueden canonizar antes que te mueran, antes que te mueras. Entonces, tú, digamos yo, para no matarte a ti, digamos yo me muero y alguien está suficientemente loco y dice, ay, este era un santo. Entonces empieza el proceso para ver si lo pueden canonizar, si lo pueden declarar que está en la lista de los santos. Pero ya yo estoy muerto. Si yo viví como un santo, ya se acabó, ya yo no puedo cambiar eso. Entonces, luego la canonización no me hace santo, me pone en una lista de reconocidos. Entonces, la canonización requiere que Dios tiene que hacer por lo menos 2 milagros, que alguien que está vivo le pida a Dios por favor, Señor, por intercesión de fulanito de tal, por intercesión de Orlando, por favor, haznos el milagro. Y se supone que Orlando, que ya está muerto y está con Dios en el cielo, le diga, oye, Señor, dale una manito a Guillermo, porque fíjate, necesita ganarse la lotería. Entonces, es el santo que reza por ti. En el cristianismo, todos los cristianos rezamos por los otros. Entonces, perdón, se podría decir que el santo, se considera que un santo no es el que hace el milagro, sino que Dios está haciéndolo. Dios es quien lo hace. Dios es quien lo hace y el santo lo que ha hecho es pedirle a Dios que haga el milagro. Porque otro cristiano le pidió a ese santo que le pidiera a Dios. Como si yo te digo, Guillermo, por favor, reza a Dios que yo pueda mañana, qué sé yo, lo que sea. Luego yo te estoy pidiendo que tú reces por mí. Yo no te estoy diciendo que tú me resuelvas el caso. Gracias. ¿Y algo sobre teología mística? La teología mística es una rama de la teología que trata de reflexionar sobre las experiencias místicas y las espiritualidades, etcétera, que se encuentran en las comunidades cristianas, sobre todo en las comunidades del catolicismo occidental, sobre todo. Y eso siempre ha sido sumamente importante, pero toda teología tiene que nacer de una experiencia religiosa, de una experiencia espiritual, o no es teología. Entonces, no es que la teología ahora se debe interesar por aquello, sino que debe mirarse el ombligo y ver de dónde yo vengo.
Aunque creo yo que también hay gente que escribe en tercera persona sobre la espiritualidad y sobre las experiencias religiosas. Yo no sé hasta qué punto eso sea la mejor manera de acercarse a la mística y a la espiritualidad. Si no se viene desde dentro, yo no sé si se puede entender. Es igual que alguien que nunca ha estado casado que se ponga a decirte cómo debe ser la vida del casado. No digo que no sepa decir nada sobre el tema, pero como que si nunca has cocinado, no me expliques qué es una receta, ¿no? Entonces... Gracias. No sé si hay alguien más que tenga una pregunta, pero tengo el interés de seguir con el tema de la teología. No sé si hay algún proyecto de darle continuidad, específicamente con la teología anglicana. Penny y yo estuvimos hablando de eso antes de comenzar. Y precisamente luego, yo les sugeriría a ustedes que están presentes, que los estoy viendo, y a quienes me están viendo a mí, que se conecten con Penny, la deán de la catedral, y le den sus sugerencias. Penny habla perfectamente el español, entonces se la pueden dar en español si quieren o en inglés. Entonces, mandarle a ella sus sugerencias. Y si hubiera un segundo curso, me encantaría que fuera sobre esto, yo preferiría que fuera sobre aquello otro. Luego, porque en cuestión de 2 minutos, como decían cuando éramos pequeños, chirrín, chirrán, este cuento se acabó. Entonces... mi sugerencia sería darle continuidad con teología anglicana, porque somos anglicanos. Pero la cosa es que hay más gente que está participando que no. Sí, no es un comentario, una sugerencia. Hay personas en todas partes del mundo que están mirando. Precisamente por eso yo creo que yo apoyo lo de Guillermo, porque hay clases en inglés, What is to be an Episcopalian, pero no han habido clases así en español. Y yo creo que entonces todos donde estemos, cualquier anglicano de habla hispana, podemos aprender mucho y sería muy importante que sepamos Lo único, Marta, es que hay personas que están siguiendo el curso que no son anglicanos. Entonces, yo quisiera ver si hay algo que pueda unir a todos los diferentes grupos, un tema que les interese. Y si no lo hay, pues estudiamos teología anglicana. Pero si lo hubiera, podemos servir a mayor número de personas. Muy bien, de todas maneras, muchas gracias por esta oportunidad. Hemos aprendido mucho y podemos aprender aún más. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos ustedes que durante 12 semanas nos han seguido y han mandado sus preguntas y ciertamente me han hecho recordar que la teología me fascina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy amables.